Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, gracias. Eh, Como siempre, mientras vamos esperando que se terminen de sumar, no sé si quieren aprovechar el rato para hacer alguna consulta. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta con respecto a los aportes irrevocables? Sí, decime. Es, entiendo que es como un adelanto de una futura aumento de capital de la empresa, ¿verdad? A ver, háblame un Eh, poquitito más fuerte. ¿Ahí me escucha mejor? Sí. Entiendo que el aporte irrevocable es un adelanto de capital que el socio hace a cuenta de, en algún momento, que la asamblea, digamos, decida algún aumento de capital, ¿sí? El tema es, ese capital, es lo que yo interpreté, obviamente. Sí, ahora te lo aclaro un poquito. Pero dale. La pregunta era más que nada por el tema de si ese capital la sociedad lo puede usar o lo deja inmóvil hasta que se produzca ese aumento de capital. A ver, primero te voy a hacer una precisión. Acordate del otro día cuando vimos capital, que el capital no es algo material que existe, sino la contrapartida de otros bienes. Entonces, obviamente, cuando hay un aporte irrevocable, la contrapartida siempre es efectivo. O sea, el socio que puso el dinero le dio la facultad efectivo, que obviamente la facultad, la sociedad lo va a usar inmediatamente, lo transformará en mercadería, va a estar transformado en bienes. Pero ya que hiciste la pregunta, en realidad el aporte irrevocable es algo un poquito más complicado. En realidad diría que es un invento, algo para venir a cumplir otro tipo de funciones. ¿Por qué? ¿Cómo es normalmente un aumento de capital? Un aumento de capital lo vimos el otro día. Vos tenés una asamblea o los socios que lo aprueban. Una vez que se decidió, salimos a ver quién pone el dinero. Y esto parece ser al revés. Alguien pone el dinero para ver si va a haber un aumento de capital. Que no te olvides que nadie puede imponer a la asamblea un aumento de capital. Ujú. Con lo cual, muchos dijeron, bueno, pero a veces en la urgencia no hay tiempo de convocar a una asamblea. Entonces la respuesta sería, bueno, a ver, no hay tiempo. Entonces que presten la plata, ya que la quieren poner, y después vemos en qué termina, porque nadie puede comprometer que va a haber aumento de capital. Lo cierto es que el aporte irrevocable es un mecanismo hecho para disfrazar el patrimonio neto. ¿Por qué? Cuando vos vas a pedir plata a un banco o vas a abrir una cuenta con un proveedor importante, te van a mirar cómo está el patrimonio neto. O sea, ¿qué es el patrimonio neto? La diferencia entre lo que tenés y lo que debes, activo menos pasivo. Cuando esa diferencia es muy chica o a veces negativa, obviamente nadie te da crédito. Entonces, ¿qué dicen? No, si yo presto plata a la sociedad, no arreglo nada, porque sigo mostrando un pasivo grande, la sociedad ahora me debe a mí. Entonces, hay una necesidad de incorporar dinero al patrimonio neto. Ante eso se inventaron los aportes irrevocables, que no están previstos, en realidad no estaban previstos en ninguna ley, recién la ley de SAS por primera vez los previó. Hubo normas administrativas que desde la década del 90 o no, 2000 lo fueron incorporando, pero los aportes vienen desde el 80 y pico. Fue un invento de la doctrina, algunos dicen que la contable, otros que la jurídica, como un mecanismo en realidad de engaño. Yo estoy diciendo que incorporo algo al patrimonio neto, pero en realidad no lo incorporo. ¿Por qué? Porque vos imaginate que los socios ponen la plata, dicen que es un aporte irrevocable. Después, 3 años después, la asamblea, que son los mismos socios, dicen, no, no aprobamos el aumento y se llevan la plata. Con lo cual es una incorporación un poco mentirosa. ¿Me Sí, yo entienden? leí, sí, se entiende. Le decía en el libro de Vito lo que, digamos, que en realidad la sociedad lo que asume es una obligación de medio y no de resultado, o sea. Claro, a ver, el tema es este. Los aportes revocables, yo si tienen interés, es más, les puedo subir. Se escribió mucho en los 90. Después es como que no se terminó poniendo de acuerdo la doctrina, entonces de los 90 para acá no vas a encontrar demasiada doctrina porque no pasó nada nuevo. Pero la realidad es que fue algo que te vuelvo a decir, se hizo en la práctica y después la doctrina salió a tratar de explicar algo que mucha explicación no tenía. En un momento me acuerdo que escribí un trabajo hace muchos años donde encontré
12 naturalezas jurídicas distintas del aporte irrevocable, o sea, cada autor le buscaba una explicación. Vítolo dice que es el que viene con el tema de que lo saca de García Cuerva, del acto sujeto a ratificación. Pero esa postura, la de Vítolo, García Cuerva, choca con la teoría del órgano. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que los órganos son distintos y vos no puede un órgano ratificar lo que hizo otro? Es como que yo digo, mi mano izquierda ratifique lo que hizo la derecha. ¿Sí? Correcto. ¿Entiendes eso? Bueno, Correcto. entonces, hay un montón de teorías. Yo tengo, si me preguntás a mí, para mí el aporte irrevocable no es patrimonio neto, es pasivo. Todo lo que a mí alguien me da sin decisión previa de aumento de capital es pasivo. Ahora, las normas contables o de la actualidad se acepta una incorporación al activo. Las normas de IGJ te ponen un límite, 3 o 6 meses. La ley de SAS te da 1 año, que es un poquito más. ¿Para qué? Para normalizar, o hacer el aumento de capital o devolverlo. Porque es anómalo el aporte irrevocable. Sin embargo, es algo que hoy uno encuentra en muchísimas sociedades, que ante la urgencia, para no dejar un patrimonio neto muy chico o negativo, dicen, bueno, ponemos la plata de los socios como aporte. Pero es anómalo, porque no puede haber aporte hasta que no haya aumento. ¿Sí? Y la doctrina busca explicaciones. Lo que yo creo es que no hay una explicación porque es algo mal hecho. O que no tiene, que la explicación es que es un pasivo. O sea, ¿Sí? que no podrían utilizarlo. A ver, yo entiendo que es un pasivo. Lo que pasa es que las normas contables terminaron definiendo que bajo ciertas pautas es patrimonio neto por un plazo de 6 meses. Y no dicen nada de qué pasa cuando pasan esos 6 meses. Entonces, vos vas a encontrar en los distintos manuales distintas explicaciones. Para algunos es el acto sujeto a ratificación, otros te dicen que es una oferta irrevocable, en vez de llamarlo anticipo, lo llaman oferta irrevocable de aportes, donde dicen socio es una oferta irrevocable que después la asamblea tendrá que aceptar o no. Pero a lo que voy es, la asamblea son los propios socios. Entonces todo es como, a ver, todo es teórico. En la práctica son los socios que no, porque no hay impedimento para hacer un aumento de capital. Lo que no hay es voluntad de hacerlo. Un aumento de capital es solamente reunirse y hacerlo, decidirlo. ¿Por qué hay sociedades que pasan 2 años sin decidirlo? Porque no hay voluntad de aumentar el capital. Pero necesitan la plata y lo incorporan al patrimonio neto. Sí, no quieren reflejarlo digamos, en el capital. No quieren. No, ¿por qué? Porque mientras no lo decidan, cuando quieren se lo llevan. Okay. En cambio, una vez que vos lo aumentaste, no te lo podés llevar el dinero. Entonces son los socios que dicen aporto, pero la primera de cambio me lo puedo llevar. Entonces yo creo que eso es pasivo, no es patrimonio neto. Eso es opinión mía, ¿no? Pero Vito lo dice ese, Nissen los critica mucho más y da poca definición. Pero bueno, es como que cada autor va encontrando una fundamentación distinta de la teoría. ¿Por qué? Porque en el fondo no es capital. Es muy difícil fundamentar lo que no es. Ahí te estoy dando mi opinión, ¿no? Okay. ¿Sí entendieron lo demás de qué estamos hablando? Yo había visto a Daniel Canevelli en un momento, pero lo perdí. No sé. Ah, ahí está, ahí está. Dani, te pido un favor porque veo que no están ni Adrián ni Ceci. Vos me avisás porque yo cuando empiezo a hablar me pierdo del chat. Si hay algo importante, ¿me avisás? Gracias. Vi recién que había en el chat una pregunta. Cuotas Sí, suplementarias. buenas tardes. Sí, Silvia. Buenas tardes, profesor. Sí, Silvia Rodríguez. Sí, Yo sí. quería saber sobre cuotas suplementarias de SRL. Lo leí en el libro de Vítolo, pero no me quedó muy claro. Está bien. A ver, cuotas suplementarias. Es un instituto propio de la SRL. Yo a veces lo defino algo así como un aumento de capital preaprobado, o sea, o preconvenido sin que todavía se decida, en potencial. ¿Qué quiero decir? Un contrato de SRL podría válidamente establecer que el capital de 50.000 pesos se divide, no sé, en 5.000 cuotas de 10 pesos cada uno, y que además de esas 50.000 que se aportan, integran, se acuerda 50.000 cuotas más suplementarias.
Las 50.000 cuotas suplementarias no son capital, no se aportan, no se suscriben, quedan latentes. Pero si en cualquier momento de la vida de la sociedad, por mayoría, se deciden efectivizar, todos los socios pasan a estar obligados a integrarlas. ¿Se entiende? Entonces, Bien. las cuotas suplementarias son algo en potencial, no tienen ninguna incidencia. Hasta que en algún momento por mayoría se decide. El tema es que ¿qué diferencia tienen con un aumento de capital? Cuando se aumenta el capital, el socio que quiere suscribe y el que no quiere no suscribe. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos? En cambio, las cuotas suplementarias están todos obligados a suscribir. ¿Por qué? Porque ya lo aceptaron al firmar el contrato. Es algo así como un compromiso entre los socios que todos decimos, bueno, si la sociedad crece y requiere más capital, bueno, nos obligamos desde ahora a integrarlo todos. Es un instituto que solo existe en la SRL. Gracias, No, de doctor. nada. Bueno, si no hay más, somos 40 y algo, más o menos lo mismo que en las últimas clases. Si no hay más preguntas, vamos a arrancar. Primero, Doctor, yo tengo una pregunta. sí. Se te apagó el micrófono. Perdón. En la guía había una pregunta sobre el tema de los directores que se ocupan del trámite de inscripción de la sociedad anónima. Y Sí. yo no lo supe diferenciar entre los promotores, o sea, ¿cuál es la diferencia en base a la responsabilidad? En el trámite de inscripción y en el periodo fundacional. Por eso es muy grande, en realidad. Los promotores son los que decidieron constituir la sociedad, tuvieron la idea. Eso no los convierte ni en socios, simplemente tuvieron la idea e hicieron lo que se llama el precontrato o el programa de constitución. Con lo cual, una vez inscrito ese programa, dejan de tener toda responsabilidad. Los directores, o sea, los promotores actúan en la etapa previa cuando no nació la sociedad. O sea, hay una diferenciación entre la etapa fundacional y la preinscripción. Exactamente. Además, lo de los promotores es solo para la constitución por suscripción pública, cosa que en nuestro país es una rareza. No te digo que no haya, pero es algo muy raro, no es habitual. O sea, la idea de los promotores, ¿cuál es? Vos y yo tenemos una idea buena, pero no tenemos capital. Armamos un programa, decimos vamos a constituir esta sociedad y ofrecemos al público a ver quién quiere suscribir acciones. Nuestra tarea termina el día que se constituye la sociedad, que la ley dice que nos podemos reservar una ventaja de hasta el 10% de utilidades. Sí. Diciendo, bueno, si hacen esto como fue idea nuestra, nos vamos a quedar con el 10% de las ganancias. Pero el día que se constituyó la sociedad termina nuestro trabajo. Ahora, hasta ese día respondemos por todo. Si no se constituye, respondemos por todo. Se constituye, ya no respondemos. Y después, acto seguido, a partir de ahí los directores son los que van a actuar y la ley dice que por los actos autorizados responden solidaria e ilimitadamente, por los no autorizados responde solo quien actuó. Una vez que la sociedad se constituyó, o sea, se inscribió, los actos autorizados, el directorio los puede asumir y los libera. Los no autorizados los puede asumir o no, pero no los va a liberar nunca. Ese sería el resumen. Esa sería la responsabilidad de los directores en la etapa de la preinscripción también. Claro, a ver, en la etapa de la preinscripción ya nos olvidamos de los promotores, pues ya se constituyó la sociedad. Es el periodo que va entre que se constituyó y que se inscribe. Esto ya aplica a todas las sociedades, no solo suscripción pública, también constitución por acto único. Okay. ¿Sí? Entonces acá estamos hablando de responsabilidad de directores y de autorizados, porque vos podés en el contrato constitutivo autorizar a alguien más. Y la responsabilidad es la misma. ¿Sí? Sí, correcto. Bueno. Después yo tenía otra pregunta con respecto a la incorporación de los herederos en la SRL. Sí. Que también me surgió en base de la guía. Que
no sé si, no pude interpretar si era ante silencio, se aceptaba la incorporación de los herederos, o sí tenía que estar expreso en el contrato constitutivo. A ver, te lo define el 155, que es clarito, tiene que estar en el contrato. Okay. Si vas al 155 de la ley, igual es clarito, pero tiene que estar, si no está, no. Ok. Y bueno, eso era, creo que eran todas las preguntas que tenía. ¿Querés algo, Adrián? Y el voto mayoritario en la mayoría de las SRL. A ver, dame un segundito. Adrián, ¿querías decir algo del anterior? No, tenías una consulta más, Daniel. Buenas noches. Sí. La estás mirando, bárbaro. Sí, ahora la estoy mirando. Pero dale, perdón, termina. Sí, el tema de cuando hay unas SRL se necesita el voto mayoritario, que habla el libro de Nissen, que la norma no aclara el tema del si necesita el voto del otro, aún así de tener todo el capital los derechos políticos mayoritarios, por así decirlo, los votos mayoritarios. A ver, el tema es así. A vos la ley lo que te dice es que cuando vas a reformar el contrato, no te alcanza el voto de un solo accionista, siempre de un solo socio. Siempre necesitas dos, aun cuando uno pudiera ser mayoría, pero necesita el voto de un socio más. Eso lo dice la ley. Sí. Nissen, ¿qué interpretación hace? Nissen dice que está bien, eso es válido, pero en la SRL de dos socios, según Nissen esto no aplica, y con el voto de un solo socio alcanzaría, porque él dice que lo otro es ir contra el espíritu del régimen de mayoría y exigir unanimidad. Claro, porque, o sea, si ese segundo socio vota en contrario, ¿qué habría? ¿Se impone la decisión del socio mayoritario o hay una contraposición? No. A ver, lo que vos la ley te dice, supongamos que en una SRL yo tengo el 80%, y tengo dos socios que cada uno tiene el 10%. Si yo quiero modificar el contrato, yo necesito que uno de esos dos socios me acompañe. Porque la ley dice que con un solo voto no alcanza. Con lo cual, si yo quiero, pero mis dos socios que cada uno tiene el 10 dicen que no, yo no puedo modificar el contrato. Ok. O sea, la ley me exige un doble régimen de mayoría. Por un lado, más lo que diga el contrato, pero nunca menos de la mitad, para modificar el contrato. Y por otro lado, que eso sean por lo menos dos socios, no uno solo. Que dos socios piensen lo mismo, básicamente. Exactamente. Ahora, ese artículo, que la doctrina lo critica mucho, porque dice, a ver, puede llegar a un absurdo que yo tengo el 85%, el 90%, y mis socios me condicionan. Entonces, Nissen hace una interpretación que el único que yo creo que interpreta así es él. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Él lo fundamenta y él te dice, cuando son solamente dos socios, el artículo está exigiendo unanimidad. Y él dice, esto es contrario al régimen de SRL, con lo cual yo entiendo que no se aplica esa norma del 160 cuando hay dos socios. Se aplica cuando hay tres o más. Okay. Esa es la interpretación de Nissen. Yo personalmente creo que me encantaría, pero no es lo que dice la ley. Para mí la ley es clara y no distingue. Siempre dos socios. Son dos, unanimidad. Correcto. Y otro que hace una interpretación, que también es el único que sé que la hace, es Vítolo, que Vítolo dice, yo necesito dos votos, pero no me dice en el mismo sentido, con lo cual lo que necesito es que el otro socio vote, no importa si vota igual que yo. Esto, por lo menos yo se lo leí a Vítolo, no leí de algún otro autor. Me parece que, yo creo que no, que el espíritu de la ley es dos socios que voten en el mismo sentido. Y si es unanimidad, y bueno, si yo elegí formar un SRL con un solo socio, estoy atado a eso. ¿Sí? Hay un camino indirecto que muchos dicen, bueno, yo le puedo ceder una parte de mis cuotas a un amigo y ahí lo resuelvo. Pero bueno, si se descubre que lo hice para hacer eso, sería fraude de la ley. ¿Sí? Bueno, doctor. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno, después alguien me pregunta por el artículo 22 del decreto 1493. La verdad no me acuerdo qué dice el artículo 22 del decreto. Axel creo que pregunta. Pero si me decís, lo vemos. Sí, doctor, ya le digo, un segundo, ¿no? Sí.
Habla de que no es aplicable en cuanto a la convocatoria de asamblea. A ver. Si hay una denuncia en trámite, a ver, dice, dispone que si existe una denuncia en trámite, la misma se paraliza si hay una litis trabada sobre el mismo hecho. Tendría que ver de qué viene hablando. La verdad, el decreto 1493 es el que reordenó, con lo cual está haciendo una interpretación. Tendría que ir a verlo. Si querés, lo que te propongo es, si se me llega a pasar, recordámelo en el foro. Veo el artículo 22 puntualmente del decreto, que no sé de qué viene hablando, y se los explico. Bárbaro, gracias. Yo me trato de acordar. Si no me acuerdo, anotame en el foro esta misma consulta, y yo de acá el miércoles se lo respondo. Pues la verdad que el decreto de memoria no lo tengo. Es el texto de hoy, que venía hablando de la convocatoria de asambleas judicial, y bueno, entre medio de eso hablaba de este decreto y me llamó la atención. Claro, a ver, el Daniel, artículo hola. que subió hoy, Del texto de hoy, sí. el de Javier Dubá, que le subió de la mañana. Sí, No, Daniel, entonces, habla, es de la está IGJ. reglamentando la convocatoria de asamblea administrativa, eso, si es del texto de hoy. Sí. Entonces, en lo que debe ser una regulación administrativa que te impone que ante una denuncia el trámite de pedido de convocatoria suspende. ¿Querías agregar algo vos, Adrián? No, nada, te decía que era de la actuación de la IGJ, el decreto. Claro. Entonces, si esto es algún régimen, vos cuando querés convocar asamblea, esto lo vamos a ver en un rato, cuando accionistas quieren que se convoque asamblea, tienen que instar o un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo ante IGJ. Entonces, esa norma, seguramente lo que está diciendo es que te suspende, cuando hay una denuncia, suspende el trámite de convocatoria, debe tener que ver con eso. Pero se los pongo bien Se puede presentados. resolver la denuncia dentro de la orden del día. Podría ser, de memoria, el decreto no lo... No, es una facultad de la IGJ que tiene en el trámite de lo que es la asamblea y demás, una facultad de intervención de la IGJ. Listo, muchas gracias. Bueno, igualmente si querés mandar la consulta y la resolvemos bien. Bueno, si no hay otras preguntas en cuanto a mecánica de la clase, hoy nos tocaba ver asamblea, que en realidad en el cronograma nosotros lo íbamos a ver en dos partes. Hoy con una clase normal y el miércoles el día que íbamos a hacer la asamblea en clase, que obviamente no la vamos a hacer. Con lo cual, lo que voy a hacer, como es un tema extenso y les diría que es casi el corazón de la segunda parte, lo vamos a ver en las dos clases. Tanto hoy, el miércoles vamos a volver a tener clase por Zoom, después les tengo que mandar el link, porque no sé si este va a funcionar, porque este yo lo creé solamente para los lunes. Con lo cual voy a crear otra reunión de Zoom, o voy a ver si puedo modificar esta para que funcione el miércoles, y se los publico en el campus. Entonces vamos a ver asamblea un poco la mitad hoy, la mitad el miércoles. Y hoy les subí, además del artículo de Javier Dubá al que comentaba Axel, les subí hace un ratito, ahora una guía, para hacer ya como la última, para hacerla directamente online, pero va a ser la misma hoy y el miércoles, porque la guía es de todo asamblea. Con lo cual mi consejo, no se apuren a resolverla hoy, tengamos las dos clases, lean todo el material, y lo resuelven, igual tienen tiempo, creo que hasta el 12 o 13 de mayo. Entonces, las clases de hoy y del miércoles se van a complementar para entre las dos veras. Bueno, arrancamos entonces con la asamblea. La asamblea, primera definición, es el órgano de gobierno de la sociedad. No es más importante que otros, no es como muchas veces uno escucha un órgano soberano, porque soberano lo estaría poniendo por encima de los demás órganos, cosa que no ocurre. Pero sí, obviamente es un órgano importante dentro de la vida societaria, porque es el que va a tomar, si se quiere, las decisiones más trascendentes. No digo las más importantes, pero es probable que las más trascendentes. Es un órgano formal, solemne diría, casi de tan formal que es, al punto
que la validez o no de sus decisiones depende de que se cumpla con todas las formas. O sea, si no cumplimos con todas las formas que vamos a ver hoy, no tenemos asamblea. Y si no tenemos asamblea, no tenemos órgano, con lo cual no hay decisión social. Esto ya lo vimos cuando vimos teoría del órgano, vimos que la voluntad social es la que expresan los órganos de la sociedad. Entonces, en tanto la asamblea funcione como tal, cumpla con todas las normas, entendemos que la voluntad de la asamblea es la voluntad de la sociedad. Si no cumple con las pautas para llegar a ser una asamblea, entonces no es la voluntad de la sociedad. ¿Se entiende esto? Esto es medio repaso de teoría del órgano. Entre las principales limitaciones que vamos a encontrar en la asamblea, por la que no podemos de ningún modo decir que sea soberana, es primero, que debe ser convocada. O sea, la asamblea no se puede autoconvocar. Por más que todos los accionistas, y digo todos, absolutamente todos, digan, nos queremos reunir, no van a ser asambleas si no fueron convocados en la forma que vamos a ver ahora en un rato. No solo eso, quien convoca va a delimitar los temas a tratar. Hay algo que se llama orden del día, que vamos a ver después, que es el temario a tratar, y ese temario delimita la competencia de la asamblea. Entonces, estos dos esquemas hacen que la asamblea no sea tan soberana, porque la asamblea va a sesionar cuando alguien externo le diga que puede hacerlo y sobre los temas que le dice que puede hacerlo. Yo a veces les hago como una analogía con el Poder Legislativo en sesiones extraordinarias. El Poder Legislativo solo puede sesionar en sesión extraordinaria, o sea, después del 30 de noviembre y antes del 1 de marzo, solo puede sesionar si el Poder Ejecutivo lo convoca y solo puede tratar las cuestiones que el Poder Ejecutivo le encomienda. Entonces, acá pasa un poco lo mismo. La Asamblea no puede, esto a veces lo recalco, ni siquiera ella misma se puede convocar. O sea, supongamos que una Asamblea termina y dice, bueno, este punto no lo podemos resolver porque hoy no están dadas las condiciones, con lo cual nos autoconvocamos en 2 meses para volver a tratarlo. No es válido. Necesita que el directorio lo convoque. Con lo cual, los convocó, tienen el tema, bueno, resuélvanlo. Vamos a ver que lo más que puede hacer es un cuarto intermedio de hasta 30 días, o sea, suspender esta misma asamblea. Pero no puede convocarse nuevamente. No pueden los accionistas que sean el 100% del patrimonio, todos los accionistas, no se pueden autoconvocar. Vamos a ver quién los puede convocar, pero esta convocatoria es externa. Primero la breve introducción teórica, entonces tengan en cuenta esto, no es autoconvocante, no se puede autoconvocar, necesita convocatoria formal externa. Y algo también importante de la asamblea es que no es permanente. ¿Qué quiero decir con esto? La asamblea nace con una convocatoria, sesiona, resuelve, y cuando termina la asamblea, no hay más asamblea. Si quiero otra la tengo que convocar. Que esta es una gran diferencia con los demás órganos. Los demás órganos son permanentes. Que permanente no quiere decir 24 horas por día, porque todos sabemos que, no sé, los directores, los síndicos, todos los demás órganos, bueno, duermen, se van de vacaciones, no están las 24 horas en la sociedad. Sin embargo, todo el tiempo existe el órgano, aun cuando no está sesionando. La asamblea no. La asamblea empieza, termina y se acabó esta asamblea. Más adelante podrá haber otra. La asamblea que termina ya no existe más. Por eso se habla de órgano no permanente. ¿Sí? Siguiendo adelante, entonces, la clasificación que es, en el caso de asambleas la clasificación es muy importante. ¿Por qué? Primero que es una clasificación legal, o sea, no es que la crea la doctrina, sino que surge de la ley. La ley clasifica asambleas, porque después las regula distinto unas y otras. Entonces tenemos que conocer la clasificación porque varía las reglas que se van a aplicar. Primera clasificación, es la que nos habla de asambleas generales o especiales. Cuando una asamblea es general, cuando están invitados todos los accionistas. No importa si vienen o no, pero todos están convocados. Esa es general. Especial es cuando solo están convocados algunos accionistas.
O sea, cuando hay accionistas invitados y accionistas no invitados. ¿Qué se da para tratar puntos? No es habitual, pero cuestiones muy puntuales que solo les incumban a un grupo de accionistas. Entonces, esas asambleas pueden ser convocadas como especiales. Artículo 250, les vuelvo a decir, es algo muy poco habitual. Yo no tengo presente en muchos años de ejercicio haber presenciado o visto una asamblea especial. Por regla son generales, o sea, lo opuesto a especial es general, están todos invitados. A su vez, tengo otra clasificación, que esta es la más importante, que es la que habla de asambleas ordinarias o extraordinarias. ¿Cuándo son ordinarias las asambleas? ¿O cuándo son extraordinarias? Bueno, esto depende del tema a tratar. La ley, en un artículo que es el 234, enumera para qué resoluciones la asamblea tiene que ser ordinaria. Y en el 235 dice para qué resoluciones tiene que ser extraordinaria. ¿Sí? Entonces yo quiero saber a qué asamblea tengo que convocar y bueno, depende del punto a tratar. Hay quien dice, bueno, la ordinaria es para las cuestiones de todos los años, más habituales, y la extraordinaria las menos habituales. Como regla general, sí. Sin embargo, a veces aparecen temas que son muy extraordinarios o muy anómalos, y sin embargo la ley las pone en la habitual. Por ejemplo, remover a un directorio porque está robando, es un tema de asamblea ordinaria. ¿Por qué? Porque designación y remoción de directores es un tema de asamblea ordinaria. Entonces, ustedes quieren saber, la única forma es ir a la ley y consultar. Tengan en cuenta que el 234 es taxativo, o sea, lo que enumera es eso y solo eso, y el 235 de la extraordinaria es enunciativo, porque termina diciendo todo tema no incluido en la ordinaria va a la extraordinaria. Con lo cual, si algo no está previsto, corresponde a extraordinaria. Y la diferencia es que vamos a ver después que la extraordinaria tiene requisitos mayores, de quórum, de mayoría, o sea, hay requisitos mayores en la extraordinaria. Ahora, nada impide, y de hecho es habitual, convocar una asamblea ordinaria y extraordinaria a la vez. ¿Por qué? Porque puede ser que yo quiera tratar temas que son de ordinaria y temas que son de extraordinaria. Entonces, nada me impide que yo convoque asamblea general ordinaria y extraordinaria. Ahora, ojo, voy a tener que cumplir con los requisitos de la extraordinaria que son mayores. ¿Sí? ¿Se viene entendiendo hasta acá? Si no, me frenan, Pero va a ser extraordinaria específicamente para los temas y se van a aplicar los requisitos para los temas que se tengan que debatir en la extraordinaria, o va a ser todo por la misma regla de la extraordinaria se va a regir. A ver, es una muy buena pregunta. En realidad, los requisitos de la extraordinaria siempre son mayores. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo cumplo para la extraordinaria, estoy cumpliendo para la ordinaria. Con lo cual, hay dos posibilidades. Si cuando arranco no llego a cumplir los requisitos de la extraordinaria, y bueno, trataré solamente los temas de la ordinaria. Si cumplo con todas las cuestiones, entonces trataré los temas de ambas asambleas. Acá me pregunta Norma en el chat si comienza una y después la otra. Hay mucha gente que tiene esa costumbre. Yo personalmente no. Yo la denomino a toda la asamblea ordinaria y extraordinaria y trato los temas uno a continuación del otro. Obviamente, antes de comenzar controlo si puedo o si trato solamente algunos temas. Pero yo las hago mezcladas. Ahora, he visto abogados, sociedades que tienen la costumbre de separarlas e incluso a veces hasta de cerrar una y a la hora comenzar con la otra y hacer dos separadas. De hecho, el otro día me mandaron actas, pero el tema es que si yo hago dos asambleas, tendría que publicar dos avisos. Yo creo que se complica innecesariamente. Y es más, yo les digo algo más. Supongamos que yo hago una asamblea extraordinaria y trato temas de la ordinaria. ¿Está mal? Sí. O sea, si lo hicieran ustedes en un examen, yo les digo está mal. Pero en la práctica, el único riesgo, que es la nulidad, no lo estoy corriendo. ¿Por qué? En nuestro derecho no existe la nulidad por la nulidad misma. O sea, cuando yo planteo la nulidad de un acto, tengo que invocar un agravio. ¿En qué me perjudica?
La nulidad solo por decir violó la ley, pero no perjudicó nada, no corre. Una asamblea extraordinaria que tiene más recaudos que la ordinaria, no perjudica a nadie. Con lo cual, si yo convoco por error a extraordinaria y trato temas de ordinaria, no tiene consecuencias legales. Está mal, pero no tiene ninguna consecuencia. Ahora, al revés, si hago una ordinaria y trato cuestiones de la extraordinaria, ahí sí puedo acarrear una nulidad. Con lo cual yo siempre aconsejo, si hay temas, por eso hay temas que son dudosos. Me ha pasado sentarme a discutir en la sociedad que alguien dice, no, esto para mí es extraordinaria, no, para mí es ordinaria. Ante la duda, convocar a las dos cosas, ordinaria y extraordinaria. No, simplemente lo ponemos en el título y mientras cumpla con los requisitos de extraordinaria no tengo problema. ¿Sí? Entonces, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que la clasificación es por la competencia. Leo los temas del 234 de ser ordinaria, leo del 235 extraordinaria. Ahora, ¿quién decide si convoca ordinaria o extraordinaria? Y quién convoca. Es una atribución de quien convoca a la asamblea. Si el que convoca se equivoca, a lo mejor le está poniendo límites a lo que puede hacer la asamblea. ¿Sí? Porque la asamblea no puede alterar su estado. Si se convocó ordinaria, es ordinaria. Eso lo define la convocatoria. ¿Sí? Y finalmente hay una última clasificación. Esta no es tan explícita y de hecho está incorporada en la reforma del año 83, que son las asambleas unánimes y no unánimes, o las no unánimes también se las llama formalmente convocadas. Esto en realidad tiene que ver con una creación que es el Instituto de la Asamblea Unánime, que está en el artículo 237. ¿Y qué es una asamblea unánime? Es una asamblea que tiene dos requisitos. Primero, que estén todos los accionistas presentes. Segundo, que voten todos en el mismo sentido. O sea, ven que son dos requisitos. No me alcanza que estén todos. Además, todos tienen que votar en el mismo sentido, o sea, estar de acuerdo. Una asamblea unánime, cuando se logra, trae dos beneficios. Primer beneficio, no hace falta publicar la convocatoria. O sea, esto, ojo, tomen nota bien. La convocatoria sí hace falta. Lo que no hace falta es publicarla. Esto lo recalco porque a veces me dicen, no hace falta la convocatoria. No, convocatoria sí, pues no se puede autoconvocar. Lo que me exime es de publicarla en boletín oficial. Hoy una publicación en boletín oficial no creo que baje de los 25.000 pesos. ¿Puede repetir, por favor, sociedad chica, bueno, puede ser interesante ahorrarse los 25.000 pesos. ¿Cómo lo hacen? Todos los accionistas, que a veces son 3, 4, 5, 6, se comprometen a ir a la asamblea y además se comprometen a acordar los temas y votar todos en el mismo sentido. A lo mejor somos 6 y decimos, bueno, para ahorrarnos 25.000 pesos, lo que vote la mayoría, lo votamos todos. Si logran eso, ahorran el dinero. Ahora hay una pregunta que a algunos se debe haber cruzado. ¿Y yo cómo sé antes de la asamblea que esto va a ser así para no publicar la convocatoria? Bueno, en general se decide no publicar porque uno habla con los accionistas, todos se comprometen a ir y a votar en el mismo sentido. Entonces el directorio en su reunión deja constancia, el presidente informa que se ha comunicado con los accionistas, que todos se comprometieron a asistir y votar en el mismo sentido, por lo que no va a publicar. Obviamente, si llegado el día de la asamblea, algún accionista no viene, o vienen todos, pero alguno dice, no estoy de acuerdo con eso, no voto, no tengo asamblea. ¿Qué voy a tener que hacer? Ese día el ir, publicar y convocar para un mes después. ¿Sí? Sin embargo, este mecanismo se utiliza muchísimo en las sociedades chicas. Muchísimo. Cuando sabemos que todos los accionistas vienen, es muy, muy habitual que se utilice, porque vuelvo a decir, un ahorro de 25.000 pesos para una pyme es importante. Y la otra, yo les dije que había dos ventajas cuando era unánime. La otra ventaja es que cuando es unánime, si se ponen de acuerdo, obviamente, por unanimidad, pueden incorporar al orden del día todos los temas que quieran. O sea, si asamblea están todos presentes, si votan todos en el mismo sentido, pueden incorporar todos los temas que quieran al orden del día. Entonces son las dos ventajas. Flexibiliza las cosas, están pensadas en la pyme.
¿Sí? ¿Puedo hacer una ¿Podría consulta? repetir primero el primer beneficio que había dicho? A ver, no te escuché, repetime. Si podría repetir el primer beneficio que había dicho de la asamblea unánime. Prescindir de la publicación de convocatoria. O sea, no hace falta publicar el aviso en boletín oficial. Sí hace falta la convocatoria, o sea, decidirla, que ahora vamos a ver quién y cómo. Eso sí, lo que no hace falta es, lo que se prescinde es de gastar en el aviso en boletín oficial. Axel, ibas a preguntar algo. Sí, empiezan a surgir temas del orden del día. ¿Y qué tienen que estar de acuerdo en todo para que sea válida la La asamblea? asamblea unánime tiene que estar todos de acuerdo y tienen que votar por unanimidad, si no pierde la calidad de unánime. O sea, esto está pensado en la sociedad chica, en la que a veces no es tan difícil acordar. Y se debate y se acuerda y no estamos acotados, nos olvidamos por un tema, pero surgió ahora, lo incorporamos. Es más, una asamblea que no fue unánime en su origen, que se publicó, pero después están todos, si quieren incorporar un tema, lo pueden hacer. Y lo que la jurisprudencia ha entendido incluso es que, aun cuando la asamblea no haya sido unánime, porque hubo divergencias, están todos, pero hubo divergencias, se puede incorporar un punto si todos están de acuerdo en incorporarlo y todos votan en el mismo sentido en ese punto. Es como que se acepta que la asamblea puede ser unánime para un punto y no para otros. ¿Sí? Pero obviamente, si no está publicada la convocatoria, con que uno solo diga me opongo, se acabó la asamblea. O por lo menos esa decisión, puede haber decisiones tomadas y otras no. Algo que me empiezo a introducir, pero porque el tema da. Igual con clasificación terminamos. La asamblea, esto es una discusión un poco, o sea, muy de fondo, muy doctrinaria, pero que es importante para entender lo que sigue, sobre todo lo que van a ver la clase que viene, que es la parte de impugnación. Hubo mucha discusión en doctrina sobre si la asamblea es un acto jurídico o son un conjunto de actos jurídicos. Van a encontrar literatura para los dos lados. Hay quien dice que son muchos actos jurídicos juntos. La convocatoria es uno, el comienzo es otro, cada discusión es un punto y demás. Y quienes hablan de un único acto jurídico complejo. O sea, como que la asamblea es todo un único acto jurídico, pero complejo, o sea, constituido por distintos actos. Y hay una teoría quizás se quiere intermedia, que por lo menos yo el que más la vi que la desarrolló fue Otaegui. Otaegui es un autor que publicó muchísimo, pero no tiene grandes obras, creo que tiene 1 o 2 libros de temas puntuales, pero esto lo publicó mucho en artículos en La Ley, lo trabajó mucho. Otaegui falleció creo que el año pasado, pero con lo cual estoy hablando de alguien, a ver, muy actual. Y el tema lo siguió y lo mejoró Murillo, que lo publicó muy completo en la Ley. Yo, a ver, si tengo el artículo, si quieren se los trato de subir, pero tendría que tratar de rascar, lo publicó hace unos 2 o 3 años. Donde ellos lo que definen, primero Otaegui y Murillo lo profundiza, es que en realidad la asamblea son 2 actos. Un acto, no 2, en realidad más de 2. Un acto principal y una gran cantidad de actos derivados. El acto principal es el que nace con la convocatoria, o sea, nace en el momento que se decide convocar y termina en el momento que comienza la asamblea. O sea, sería todo lo preparatorio, que también es un acto complejo, porque tiene un montón de pasos, de decisiones, pero es como un acto único, que comienza el día que alguien decide convocamos y termina, no sé, un mes después, el día que el presidente dice declaro abierta la asamblea. Y después hay una cantidad de actos derivados, que son todos los que transcurren dentro de la asamblea. ¿Cuál es la consecuencia de esta postura que yo creo que es correcta? O por lo menos yo adhiero a esa postura. Es que si el acto principal es nulo, obviamente todo lo que sigue es nulo. Porque si el principal es nulo, lo derivado es nulo. Ahora, el acto principal puede ser válido y después puede haber algunos actos derivados nulos y otros válidos. ¿Se entiende? Por ejemplo, si la nulidad está en que convocó quien no tenía facultad de convocar, toda la asamblea es nula y todo lo que decide, todo lo que pasa en la asamblea es nulo. Pero si la convocatoria fue válida
arrancó la asamblea válida y después en una decisión se violó la ley, bueno, esa decisión es nula, pero todas las demás son válidas. O sea, la nulidad del acto derivado no ocasiona la nulidad del principal, pero al revés sí. ¿Esto por qué se los digo? Por lo que hablábamos, porque tiene que ver con lo que hablábamos recién de la asamblea unánime que puede ser válida en algunos puntos del orden del día. Bueno, porque si la invalidez se da porque en algunos puntos no hay unanimidad, eso no me arrastra la nulidad del acto principal de convocatoria. ¿Sí? Ahora, si yo tengo la nulidad de la convocatoria, ahí se me acabó, no puede haber ningún punto válido. ¿Se entendió esto? ¿O más o menos? Sí, doctor, ¿le paso una consulta? Sí. Con respecto a la asamblea unánime, vamos a suponer en el caso que algún socio o falte o vote en ese momento, se dé vuelta y vote a diferencia, digamos, del resto de los socios. Sí. A ver, pasa a ser, digamos, una asamblea general de una asamblea unánime, o sea, se transforma... Claro. Digamos, no es que se invalida o algo, digamos, sino que, digamos, pierde los beneficios que tenía de por sí esa asamblea unánime, pero pasa a ser una asamblea general. Sí, pero no te olvides que la unánime en general, habitualmente, no se publicó la convocatoria. Ah, ok. Entonces, sí, si yo publiqué la convocatoria no hay problema, sigo como una asamblea no unánime. No digamos general, porque puede ser general o especial, no unánime. Pero el tema es que normalmente en la unánime nos confiamos si no publicamos en boletín oficial. Entonces no tengo asamblea. Lo que tengo, no la celebro, porque si la celebro va a ser nula. Correcto. Por eso habitualmente lo que se hace es, miren, les informo que era unánime, porque todos venían, pero tal accionista llamó hace 2 horas diciendo que no puede venir. Con lo cual queda suspendido el acto y vamos a publicar, convocar y llamaremos para dentro de un mes. Que son más o menos los tiempos que lleva la publicación. 20, 25 días. ¿Sí? Correcto. ¿Se entendió? A ver, explico esto porque este tema de los actos principales y los derivados sirve para explicar muchas cosas, de lo que vamos a ir viendo ahora, por eso lo anticipé. Pero yo les voy a tratar de subir, si puedo, ese artículo, traten de verlo, y como esto se va a volver a ver el miércoles, cualquier cosa, el miércoles se vuelve a tratar. Entonces, visto esto, vamos a arrancar ahora con este proceso de asamblea que comienza con la convocatoria. Entonces, lo primero que tenemos que saber es quién puede convocar asamblea. La regla general es el directorio. Esto lo tiene en el artículo 236. El 236 regula todo lo que es convocatoria, al margen que van a ver que la ley en ningún lugar dice que está prohibido que la asamblea se autoconvoque. Sin embargo, como el artículo 236 dice, pueden convocar y hacen una enumeración que siempre se entendió como taxativa, de ahí deriva que no se puede autoconvocar, porque en esa enumeración no está la propia asamblea. El que está en el primer inciso es el directorio. Y acá recalco algo que ya lo vimos varias veces, pero lo vuelvo a repetir. El directorio puede convocar, pero no los directores, no el presidente. Con lo cual yo necesito, cuando veamos directorio lo vamos a ver, pero yo necesito una reunión formal de directorio que decida convocar asamblea con mayorías, y recién ahí puedo convocar. ¿Está claro? No puede el presidente del directorio ir y publicar el aviso. O en realidad sí puede, pero esa asamblea va a ser nula. ¿Sí? Hace falta entonces, no pueden tampoco los directores juntarse todos en el café de la esquina y decir convoquemos asamblea. Necesita una reunión de directorio formalmente convocada, ya vamos a ver cómo, que sesione con quórum, con mayorías, y que tome la decisión de convocar. Acá norma acota de convocar decidiendo el orden del día. Por supuesto, esto es una regla siempre. Quien convoca define el orden del día. Y no solo eso. Vamos a ver que en algunos casos el que no puede convocar puede pedir que se convoque. También cuando pido que se convoque planteo el orden del día. ¿Por qué? Supongamos que yo quiero una asamblea que trate la remoción del directorio.
que a mí me convoquen a una asamblea para tratar de estados contables, no es la asamblea que pedí yo. La asamblea la define el orden del día. Entonces, quien convoca siempre tiene que definir el orden del día. A ver, ¿qué más tiene que definir? ¿Dónde se va a celebrar? Que la ley dice que tiene que ser en la jurisdicción de la sociedad, no necesariamente en la sede social. O sea, es lícito convocar en otro domicilio, a veces más cómodo. A veces cuando hay conflicto, las convocatorias se hacen directamente en los estudios de los abogados. El tema es jurisdicción. Si la sociedad es provincia de Buenos Aires, no puedo convocar en capital. Si es de capital, no puedo convocar en provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Sí puedo convocar, por ejemplo, si la sociedad es de Loma de Zamora, puedo convocar a la reunión en San Isidro. Es más, si sigo la ley, también puedo convocar en Mar del Plata. Aunque hay algún viejo fallo que dijo que era abusivo y la consideró nula, porque convocar muy lejos puede ser una maniobra para que muchos accionistas no puedan ir. Ahora, la ley habla de jurisdicción, con lo cual técnicamente una sociedad de Mar del Plata puede convocar en Buenos Aires, una de Buenos Aires puede convocar en Bahía Blanca, porque la jurisdicción es toda la provincia. Y curiosamente, una sociedad de Avellaneda no puede convocar en Constitución, que son 30 cuadras. Pero bueno, la ley define jurisdicción, más allá que la jurisprudencia ha habido fallos, flexibilizando en algún caso una sociedad de provincia, pero de Gran Buenos Aires, que convoca en capital, y que dijo finalmente no hay perjuicio. Recuerdo un fallo de una sociedad muy grande que consigue en un ámbito adecuado en capital, y la justicia lo validó, y al revés, alguna nulidad en un caso que se convocó en la otra punta de la provincia de Buenos Aires. Acá vi recién en el chat una pregunta, si hay límites de socios para convocar. Por ahora estamos hablando, Sandra lo pregunta, por ahora estamos hablando de convocatoria por directorio. Con lo cual después vamos a ver qué pueden hacer o no los socios. Pero por ahora estamos hablando del directorio que está convocando. Entonces el directorio que define el lugar, el día, el horario, los temas a tratar, el tipo de asamblea, si es ordinaria o si es extraordinaria. Eso lo tiene que decir entonces por regla del directorio. El directorio puede convocar cada vez que considera que haga falta la asamblea. Y hay una sola asamblea que la ley le pone plazo, que es la asamblea anual, o sea, la que trata los estados contables, que esa la tiene que convocar dentro de los 4 meses que cerró el ejercicio. O sea, si el ejercicio cierra en diciembre, tiene tiempo hasta el 30 de abril. Acá hay alguna discusión. Yo siempre tuve para mí, por el texto de la ley, que lo que hace falta es convocar. O sea, ¿qué quiere decir? Con que el aviso de convocatoria salga hasta el 30 de abril, estamos en término que la asamblea se haga el 10 de mayo o el 20 de mayo. Ahora, vi que hay muchos autores que me sorprendió, yo la verdad nunca lo había observado, en los últimos tiempos que están escribiendo que no, que la asamblea se debe celebrar dentro de los 4 meses. El artículo habla de convocar, con lo cual yo sigo pensando que se cumple mientras se convoque, o sea, se publique la convocatoria hasta el último día del 4º mes. Para las demás asambleas no hay tiempo. ¿Quién más puede convocar asamblea? Puede convocar asamblea también el síndico. Es una figura que vamos a ver el lunes que viene, un funcionario de la sociedad. Acá sí, aunque haya más de un síndico, puede convocar cualquier síndico, con lo cual acá no necesita la decisión del órgano, cualquier síndico puede convocar. El único límite que le pone la ley es que el síndico a la asamblea extraordinaria convoca cuando lo considere, pero a la ordinaria solo puede convocar cuando no convocó el directorio. Entonces, ¿Puede repetir, doctor? Que no te escuché. ¿Puede repetir, por favor, lo Sí, último el que dijo? síndico puede convocar a asamblea extraordinaria cuando lo crea necesario, pero a la ordinaria solo cuando no lo hizo el directorio. Para lo cual, si estamos hablando de asamblea anual que trata de estados contables, es fácil. Deja pasar los 4 meses y después cuando quiere convoca. Cualquier otra asamblea ordinaria tiene que intimar al directorio a que convoque y solo si no lo hace, convocaré. La intimación, obviamente, con el orden del día que él quiere que se trate.
Y la ley agrega también que puede convocar el Consejo de Vigilancia, que es otro órgano, que vamos a ver el lunes que viene, y acá también habla del órgano, que quiero decir, no los miembros del Consejo, sino todo el Consejo. O sea, el Consejo por resolución de mayoría, y ahí es que el Consejo no tiene limitación, puede convocar cuando lo crea conveniente. Y finalmente el último punto del 236, que es el más complicado, y es del que les habla el trabajo ese que les publiqué hoy en el campus. Él dice, a ver, yo se lo voy a traducir, pero el artículo no permite, como muchos dicen, que los accionistas convoquen. Los accionistas nunca pueden convocar. Lo que permite es que sea un juez el que convoque a la asamblea, o el organismo de contralor, o sea, IGJ o personas jurídicas. Ahora, para que puedan convocar, necesitan que un grupo de accionistas, que puede ser uno, pero uno o varios que en conjunto superen el 5% del capital. Entonces, ¿cómo tiene que hacer un accionista o un grupo que superen el 5%? Primero se lo tienen que pedir al directorio. Y darle al directorio 40 días para que lo haga. Y solo cuando el directorio no lo hizo, puede ahí, o puede no, debe el juez o el organismo contralor convocar a la asamblea. Obviamente, el accionista, tanto cuando le pide al directorio como cuando después va y se lo pide al juez o al organismo contralor, tiene que proponer los puntos que desea tratar. En estos casos suele aparecer la llamada asamblea judicial. Obviamente, el pedido de convocatoria judicial es mediante una demanda, que hoy hay casi consenso que es una demanda que tramita inaudita parte. ¿Qué quiere decir esto? No se va a dar traslado. Porque yo tengo que probar solamente 3 hechos. Que soy socio y que tengo el porcentaje legal, que pedí que se convoque a asamblea y que no se convocó a la asamblea. Los 3 hechos se prueban con documentos muy sencillos. Que soy socio con las acciones o mi certificado de tenencia, que pedí que se convoque a asamblea con la carta de documento, y que no se convocó con el listado que se saca en boletín oficial de publicaciones de los últimos 3 meses, o de los últimos 40 días de que yo mandé la convocatoria. Entonces, es prueba muy objetiva. Si yo acredité estas 3 cosas, el juez directamente manda a convocar la asamblea. El juez normalmente va a designar él a un presidente de la asamblea y le va a encargar a este presidente que fije el lugar, el día, el horario y que haga la publicación de avisos en boletín oficial. Y en este caso el presidente va a ser este funcionario. La función del juez se agota con eso. ¿Qué quiero decir? Esta asamblea no va a tener más presunción de legalidad que cualquier otra, no va a ser distinta de cualquier otra, lo único que va a cambiar es que el presidente va a ser una persona ajena. Puede ser nula, puede ser atacada, o sea, no es que ocurra en tribunales. Y aun cuando algunos juzgados, hoy ya es raro, pero algunos convocan y la tratan casi como si fuera una audiencia, no deja de ser una asamblea, estamos en el ámbito privado. ¿Sí? Y el presidente de la asamblea, sea el que nombró el juez, o sea, hay algún juez que alguna vez puso a su secretario como presidente de la asamblea, no tiene voto, no tiene facultades, con lo cual las decisiones las van a seguir tomando los accionistas. ¿Sí? Está también la variante de que la asamblea sea judicial. Bueno, esto en cuanto a quiénes pueden convocar. Norma, levanta la mano para preguntar algo. No, ya está. No. ¿Seguro? Sí. Bueno, mejor así. Lo voy a sacar. ¿Cómo se exterioriza esta asamblea? Ya se los conté, avisos en boletín oficial. La ley habla de 5 avisos durante 5 días hábiles seguidos, por eso el costo, porque publicar durante 5 días. Por eso también yo siempre les digo, con que ustedes sigan el boletín un día por semana no se les puede escapar ninguna asamblea. Todas salen 5 días seguidos. Obviamente, siempre el mismo día.
Si dicen 1000 boletín los jueves, es todos los jueves. Pues si una semana no los jueves, la otra los viernes, ahí se les puede escapar uno. ¿Qué va a contener el aviso de convocatoria? Bueno, los datos que ya venimos viendo. Fecha, hora, lugar, temario del orden del día, tipo de asamblea. Normalmente lo que más ocupa el aviso es el temario, por eso sale más caro cuanto más largo es el orden del día, porque el boletín cobra por línea. Y finalmente, algo que muchos se lo comen y que puede ocasionar la nulidad de la asamblea. Una nota informando a los socios que deben o bien depositar sus acciones o cuando menos notificar fehacientemente a la sociedad con 3 días hábiles de anticipación que van a concurrir a la asamblea. Ahora les explico de qué va esto. Pero acuérdense para el día que les toque publicar un aviso, un boletín, que ustedes están obligados a publicar esta mención. O sea, en el aviso tiene que decir al pie. Los socios, los accionistas deben comunicar su asistencia con al menos 3 días de antelación. Si se olvidan de poner eso, puede ocasionar la nulidad de la asamblea. ¿Qué es depositar las acciones, doctor? ¿Qué? ¿Qué es depositar las acciones? Bueno, ahora voy a ir a eso. Ahora justamente voy a ir a ese tema, que eso es el 238 de la ley. ¿Qué dice el artículo 238? Les voy a decir primero lo que dice en su versión original y después vamos a ver el agregado de la reforma del 83. Originalmente el artículo decía que cualquier accionista para poder participar en una asamblea tiene que depositar sus acciones en la sociedad por lo menos 3 días hábiles antes de la asamblea. ¿Cuál era el sentido de esta norma que hoy casi no se aplica? Primero, un tema organizativo. No es para la sociedad, no es lo mismo saber si vienen 10 personas que 30 o que 200. Para preparar salones, o sea, primero una parte organizativa, saber quiénes vienen. Pero la parte más grande es la que funciona algo así como una veda electoral. A partir de que yo deposito las acciones, obviamente no las puedo vender. Me las van a devolver en cuanto terminó la asamblea. Normalmente terminaba la asamblea y cada socio pasaba y le devolvían sus acciones. Pero, mientras tanto, lo que evitaba es que 3 días antes de la asamblea haya tráfico de acciones que pueda alterar el voto en la asamblea. Por eso les digo que es algo así como un parecido a una veda electoral. En el año 83 se incorporó al artículo un último párrafo que decía que cuando las acciones fueran nominativas y el registro de acciones lo lleve la sociedad, se ponen acciones nominativas, hay un registro, un libro rubricado que lo puede llevar la sociedad o lo puede llevar la caja de valores. 99% de los casos lo lleva a la sociedad. Pero cuando las acciones son nominativas y el registro lo lleva a la sociedad, se exime de depositar las acciones, porque la sociedad ya sabe quiénes son los socios. Pero se reemplaza esa obligación por la de comunicar fehacientemente que cada accionista va a asistir. O sea, no hace falta llevar las acciones, toda la sociedad ya me conoce, sabe quién soy, pero sí le tengo que mandar una carta de documento o ir con una nota y que me la reciban, pero de modo fehaciente, informar que voy a asistir a la asamblea. Si no lo hago, pueden no dejarme entrar. Es más, deberían no dejarme entrar. Entonces, desde el año 96 para acá, todas las acciones al portador están prohibidas, con lo cual lo que es el último párrafo, que era una excepción, se transformó en la regla. O sea que hoy en casi ninguna sociedad hay obligación de depositar acciones, pero sí de comunicar la asistencia. Entonces, esto debe estar publicado en el boletín, es algo que lo tienen que saber, porque si los viene a ver un cliente diciéndole, tengo una asamblea, dicen, bueno, perfecto, yo te acompaño, te asisto. Si se olvidan de mandar la carta de documento diciendo voy a ir, después no los van a dejar entrar. Y en realidad es lícito que no los dejen entrar. ¿Se entendió esto? Imer, vos que preguntabas qué es el depósito. Sí, sí, se entendió. Igualmente en la actualidad no es muy utilizado, ¿o sí? No, a ver, el depósito no, pero la notificación sí. Es más, hasta ahora siempre se validó que cuando un accionista no notificó que va a ir, no puede entrar.
El año pasado hubo un fallo que nos llamó a todos la atención, donde en un caso la sociedad había solo 2 accionistas que eran un matrimonio, que parece ser que ya estaba en un proceso que ya no era un matrimonio, pero un ex matrimonio en un proceso de divorcio bastante conflictivo, y el día de la asamblea, la mujer que no había notificado que iba a asistir, no la dejaron entrar. Se hizo la asamblea sin la mujer impugnó, planteó la nulidad de la asamblea, la sociedad se defendió diciendo, mire, no entró porque no cumplió con el artículo 238, y la Cámara, el juez de primera instancia dijo, está bien, es correcto que no haya entrado, pero la Cámara lo revocó porque dijo que acá había habido un abuso del derecho, porque el 238 no estaba hecho para eso, de una sociedad de solo 2 accionistas, encima un ex matrimonio, con lo cual era un absurdo admitir decisiones tomadas por uno solo de ellos, porque el otro no había comunicado que iban. Pero bueno, este fallo por ahora es el único que yo conozco, con lo que yo no tomaría el riesgo de no comunicar la asistencia. Es del 2018, creo, el fallo. No, aparte es un caso muy específico. Y muy especial. Pero bueno, a ver, la gran mayoría de las sociedades son sociedades chicas. Lo que no quita que, a ver, el que no notifica, son reglas de juego, el que no notifica no puede entrar. Por lo cual, grábense el día que quieran que un cliente entre en una asamblea, mandar la carta documento, o a veces cuando no dan los tiempos, pues son 3 días hábiles antes, bueno, hay que ir con el escribano a la sede social y dejar constancia que uno notifica. Porque puedo ir con una nota, pero dependo de la buena voluntad de que me la quieran recibir. Bueno, con esto está todo lo que sería actos preparatorios, y con esto llegamos al momento de la asamblea. Lo primero que primeros los accionistas obviamente van a ir entrando. Hay bastantes discusiones, no me voy a ir ahora en tema porque prefiero avanzar entre si un accionista puede o no entrar con un asesor, por ejemplo con un abogado, con un contador que lo asesore. Yo soy de la opinión que sí. Hay quienes dicen que no, que la asamblea es la que decide quién se queda y quién no por mayoría. Lo que pasa es que en esos casos suele pasar que la mayoría dice que el abogado de ellos se queda, puede ser el abogado de la sociedad y que el abogado de la contraparte se retire. Entonces llegamos a un punto que un grupo de accionistas tiene asesoramiento y otros no. Yo creo que cada grupo tiene derecho a estar con su asesor. Obviamente asesor que no puede entorpecer el trámite de la asamblea y que no tiene voz. Mucho menos voto, pero tampoco voz, pero que puede asesorar a sus clientes. Y en todo caso será la asamblea, lo que no puede es alguien fuera de la asamblea impedir el ingreso de un accionista y sus asesores. Obviamente no pueden entrar quienes no sean accionistas, salvo los directores. Los directores de la sociedad están obligados a estar, es obligación de su función de la asamblea, es igual que el síndico. Y finalmente el directorio podría convocar también asesores, a lo mejor hay un punto, supongamos que hay un punto muy particular que requiere un asesoramiento externo, entonces el directorio puede decir, yo convoco a un profesional que venga y nos explique el problema. Obviamente, acá sí la asamblea puede decir si se queda o no. Pero la asamblea, con lo cual al acto deberían entrar todos. Lo primero que va a haber que hacer es verificar el quórum. ¿Qué es el quórum? ¿Alguien sabe qué es el quórum? Si hay la cantidad de socios para poder iniciar la asamblea. A ver, está bien, Micael. Yo diría que más que la cantidad de socios, acá vamos a hablar de la cantidad de votos. O la cantidad de capital, si quisiera, porque puede ser que un solo accionista haga quórum. Pero está bien, la idea es esa. Y acuérdense que en la asamblea es un requisito de constitución de la asamblea. ¿Qué quiero decir con esto? Yo cuento el quórum para empezar. Ahora, una vez que empecé, aunque alguno se retire, yo ya tuve quórum y puedo seguir hasta el final. ¿Está claro? Esto por lo menos casi toda la doctrina lo entiende así. Creo que hay algún autor que entiende que hay que mantenerlo. Yo creo que si ustedes leen el artículo, el 243 y el 244, que hablan de quórum, van a ver que les dice que es un requisito para constituir la asamblea, con lo cual la asamblea nace.
una vez que nació, sigue con los que sigan, mientras quede uno. Mientras quede un solo accionista, puede seguir. ¿Cuál es este quórum? Bueno, este quórum varía si la asamblea es ordinaria o extraordinaria, y si es primera o segunda convocatoria, que ahora vamos a ver qué quiere decir. Si es primera convocatoria, o sea, la primera vez que llamamos a la asamblea, para la ordinaria necesito más de la mitad del capital. Para la extraordinaria, más del 60% del capital. Ven que es más grave el requisito. ¿50-60 dijo, no, doctor? Sí, más del 50, o sea, más de la mitad en la ordinaria, y el 60, o sea, con llegar justo al 60 me alcanza, en la extraordinaria. Ahora, ¿qué pasa si fracasa? Llegamos a la asamblea, contamos y no alcanza. Ahí puede decidir la sociedad convocar a una segunda, llamar en segunda convocatoria. ¿Qué quiere decir segunda convocatoria? Volver a hacer un llamado para la misma asamblea. El requisito es que sea dentro de los 30 días siguientes. Si me paso de 30 días, ya va a ser otra primera convocatoria. Y la ventaja de una segunda convocatoria... Disculpe, ¿cuántos días? 30 ¿Cuántos días. días? 30 días, gracias. O sea, si yo convoqué para hoy, 4 de mayo, en primera convocatoria, la segunda convocatoria puede ser hasta el 4 de junio. ¿Sí? Si convoco para el 5 de junio o más allá, ya no es primera convocatoria, ya es ya no es segunda convocatoria, sino que es otra primera. ¿Qué ventajas tengo? La segunda convocatoria, en vez de 5 avisos en boletín, requiere 3 nada más. O sea, gasta un poco menos de plata, solo 3 avisos. Y además, el quórum de la segunda convocatoria es menor. En la segunda convocatoria puedo empezar a sesionar con, en la asamblea ordinaria, los que estén. Con que haya uno ya me alcanza. En la ordinaria. La extraordinaria, 30%. ¿Sí? ¿Más del 30% o 30%? 30. Con el 30 ya me alcanza, en la extraordinaria. Doctor. Sí. Pero no conviene, a ver, depende del caso, hacerla caer a propósito, para ir a una segunda con menos requisitos. Y a ver, si yo la puedo celebrar hoy, ¿cuál va a ser el sentido de hacerla caer? No gano nada. Ahora, si gano, si a lo mejor no junto quórum. A ver, si yo junto el quórum, empiezo hoy. No me cambia nada. Bien. Acá Gustavo Figueroa no le entiendo la pregunta del chat. No sé, Gustavo, si tenés audio. Te pones un socio sin importar el capital para el quórum de la ordinaria. En la ordinaria no hay quórum mínimo en la segunda convocatoria. Con lo cual, si yo hago una segunda convocatoria, o sea, dentro de los 30 días de la que fracasó, si viene un solo accionista que tiene una sola acción, ya tengo asamblea. No necesito, porque la ley me dice que no hay quórum mínimo. Con lo cual, un solo accionista. En la extraordinaria sí me sigue poniendo un quórum, pero 30%. Está menor. Pero un solo socio, con una sola acción que tenga, ya me alcanzaría en segunda convocatoria. Y algo más. Siempre y cuando el estatuto lo prevea expresamente. O sea, esta es una facultad que da la ley siempre y cuando... preguntaba Norma esto, de lo que voy a hablar ahora. Siempre y cuando el estatuto lo prevea, se puede convocar en primera y segunda para el mismo día, con por lo menos 1 hora de diferencia. O sea, si el estatuto lo autoriza, pero voy a decir, el estatuto tiene que decir expresamente que se puede hacer. Si hay silencio del estatuto, no lo puedo hacer. Entonces, cuando lo autoriza, se puede publicar que se convoca en primera convocatoria para las 11 de la mañana y segunda convocatoria para las 12. Porque a las 11 nos juntamos, contamos, ¿hay quórum? Sí, arrancamos. ¿No hay quórum? Bueno, tomamos café, comemos unos sanguchitos, dentro de 1 hora contamos de vuelta. Puede ser que llegue alguien tarde o puede ser que con los que estábamos, ya para segunda tengamos quórum.
Esto es muy habitual y es más, si alguna vez les toca intervenir en una redacción de estatuto, es una cláusula a poner. Porque primero, ahorra tiempo. No se olviden que cada vez que uno quiere publicar en boletín oficial, la segunda convocatoria requiere 8 días de antelación, 3 publicaciones, con lo cual son 15 días más que se atrasa la asamblea. A veces hay urgencias. A veces uno está haciendo la asamblea y el banco nos está pidiendo el balance aprobado y yo necesito la asamblea. Entonces, esta cláusula es muy cómoda. ¿Por qué? Porque me permite hacer todo en el mismo día, gastar una sola vez en los avisos, por lo cual es lo ideal. ¿Sí? Lo único que me pide es una hora mínimo. También puedo convocar a las 10 de la mañana y la otra a las 4 de la tarde. Pero normalmente se pone una hora porque ¿para qué vamos a esperar más? ¿Sí? ¿Se entendió entonces el tema quórum? Si vemos que hay quórum, acá es donde el presidente de la asamblea, que ahora vamos a ver quién es, va a dar, lo primero que va a decir es, bueno, hay quórum, vamos a dar comienzo a la asamblea, y su primera obligación es informar a todos los presentes sobre las personas que se encuentran en el recinto. Obviamente dirá, los accionistas que se inscriban en el libro, las sociedades llevan un libro rubricado que se llama Registro de Asistencia a Asambleas, donde el directorio, entre los 3 días antes, como ya recibió el aviso de quiénes iban a venir, ya lo fue completando. Cuando cada uno entra al acto, firma al lado de su nombre, su asistencia, lo mantiene. Una vez que se hace la hora, se cierra el libro, el presidente informa, bueno, están presentes tantos accionistas que representan tal porcentaje del capital, y además informa quiénes son todas las demás personas que no sean accionistas y que estén en el acto. Es obligación que lo haga. Por ejemplo, está presente el contador de la sociedad que nos va a asesorar sobre el balance que se propone aprobar, o además, a veces está presente un empleado que es el que se va a ocupar de tomar apuntes para después hacer el acta, o un escribano, o quien fuera. El tema es que todos tienen que saber quiénes son los presentes. Hecho esto, va a dar comienzo el acto asambleario, y lo primero que va a hacer el presidente es leer el orden del día. Primero se pueden llegar a tratar cuestiones preliminares, como si, por ejemplo, un accionista plantea que no quiere que esté presente un asesor, todo lo que se llama mociones de orden. ¿Qué es una moción de orden? Es un planteo que no va al fondo de la asamblea. No se trata de decidir una cuestión de fondo, sino algo de la propia mecánica o funcionamiento de la asamblea. Por eso son decisiones que las puede plantear cualquiera, se votan por mayoría, pero no están en el orden del día. Por ejemplo, supongamos que en la asamblea hay mucha gente y alguien propone que se limite el uso de la palabra a 5 minutos por persona. O que cada persona hable una sola vez para cada punto del orden del día. O alguien propone alterar el orden, tratar primero el punto 4 y después el 1 y lo fundamenta. Esos son mociones de orden. ¿Sí? O sea, no tienen que ver con decisiones de la sociedad, sino funcionamiento del órgano. La puede formular cualquier persona y se vota por mayoría. Sí, Nilda. No se te escucha. Si apretás la barra espaciadora y la tenés apretada, podés hablar. No, no funciona. Vamos al chat entonces. ¿El chat tampoco? Bueno, a ver, avanzo en cuanto puedas hacer la pregunta, la contamos, si no será en el foro. A ver, me fui. Yo lo que les decía es, las mociones de orden no se las plantea cualquiera. En alguna época, hace tiempo, se decía que las decidía el presidente, pero hoy ya está aceptado unánimemente que se decide por mayoría, todo se vota. Entonces, cualquiera de estas decisiones, supongamos que alguien plantea, les pido por favor tratar primero el punto 4, porque es el más importante y yo me tengo que retirar. Bueno, la mayoría vota. Según cuán simpático o no nos caiga ese socio, le vamos a aceptar su moción.
O alguien plantea, no, porque el punto 1 habla de distribución de utilidades y el punto 4 habla de una inversión, con lo cual votemos primero el 4, porque si no sabemos si vamos a invertir, no sabemos cuánto repartir. Puede haber una razón en el cambio de orden del día. Puede ser a veces un cuarto intermedio, que es algo que yo les anticipé. Cuarto intermedio es que la asamblea se suspenda por hasta 30 días y se reanude. Entonces alguien puede proponer, antes de empezar a hablar, miren, yo creo que a mí me dieron el balance que vamos a tratar, me lo dieron ayer, con lo cual no cumplieron con la ley, y si tratan de estados contables yo voy a plantear una idea porque yo no lo conozco. Pero si quieren, suspendamos por 15 días, yo lo estudio y lo tratamos de vuelta en 15 días. Bueno, la mayoría votará y decidirá suspender o no. ¿Se entiende qué son las mociones de orden? Bueno, ¿quién es el presidente? Les dije. Dice la ley que la regla es que el presidente de la asamblea es el presidente del directorio. No importa si es accionista o no. Si no es accionista no va a tener voto. Pero eso no implica que no pueda presidir el acto, que presidir quiere decir tomar o dar la palabra, leer el orden del día, avanzar, obviamente cada vez con menos decisiones a tomar, porque hoy se acepta que las decisiones se toman por mayoría. Pero bueno, esta figura del presidente es, si no estuviese presente el presidente del directorio, la asamblea como primer punto debe nombrarse un presidente, que puede ser cualquiera de los presentes. Pero la regla, si está, es que sea el presidente del directorio. Entonces el presidente comenzará el acto, dará lectura al orden del día, y se va a comenzar a debatir cada uno de los puntos. Acá les voy a dar algunas cuestiones de funcionamiento, y después sí ya voy a ir cerrando la clase y dejo el resto, sobre todo la parte de impugnación, para el miércoles. Primero, a la asamblea pueden concurrir obviamente los accionistas o pueden hacerse representar por terceros. O sea, el accionista le puede dar poder a cualquier tercero, un abogado, a un conocido, a otro accionista para que lo represente. Incluso se acepta que no sea un poder, sino una simple nota autorizando al otro. Normalmente se exige con firma certificada por una cuestión de convalidar la firma, porque la sociedad no necesariamente tiene un registro de firmas. Pero es válido incluso sin poder, una nota de autorización. La única limitación que pone la ley es que no puede autorizar a directores. O sea, yo no puedo autorizar a ir en mi nombre a un director. Tiene que ser cualquier persona, pero no un director de la sociedad. Aunque el director fuera accionista, o sea, el director que es accionista puede ir en su nombre, pero no puede representar a nadie. Otra regla especial a tener en cuenta durante la asamblea es, un poco la anticipamos, el orden del día, como figura que acota qué temas se pueden tratar. No nos podemos salir, o sea, la sociedad toma una decisión fuera del orden del día, esa decisión es nula. Pero acá hay 3 excepciones. Una ya la vimos, la asamblea unánime, que ya vimos que por decisión unánime nos podemos apartar del orden del día, si están todos los accionistas presentes. Otra excepción es la decisión de quién va a firmar el acta. Todos saben qué es el acta de la asamblea, ¿no? Si alguien no, pregunto, levanta la mano. Ah, Micael, bueno, el acta es el resumen, después leete el artículo 73 y el 249 que un poco te lo explican, pero el acta es el resumen de todo lo que pasó en la asamblea. El acta, dice la ley, que se puede redactar hasta 5 días después de la asamblea. O sea, no es obligatorio hacerla al momento, a pesar de que se está transformando en un uso hacerla al momento, porque hoy es fácil con una notebook escribir a medida que hablan, cuando termina se imprime y ya tenemos acta. Pero la ley todavía da 5 días, con lo cual no exige la ley que todos los accionistas firmen el acta. La ley dice que solo los accionistas, que la propia asamblea decide. Entonces, es habitual que el primer punto del orden del día sea designación de quienes van a firmar el acta. Normalmente se designa 2. ¿Por qué 2? Como la ley dice las personas, se entiende que una sola no alcanza y con 2 basta.
Es un tema bastante conflictivo, porque muchas veces se da que un accionista minoritario después dice, en la asamblea me escribieron cosas distintas a las que pasaron. Para evitar ese problema siempre se aconseja tratar de que todos firmen el acta, pero bueno, muchas veces eso se es que eligen a 2 personas. En esta elección, lo que se da es que se puede adoptar, se puede votar, aun cuando no figure en el orden del día. O sea, otra excepción al orden del día es elegir quiénes van a firmar el acta. Y la última excepción, que es algo que yo hoy se los voy a dar, no lo voy a terminar de entender porque es un tema de directorio que vamos a ver más adelante, pero dice la ley que la decisión de iniciar acción de responsabilidad, eso quiere decir demandar a los directores por mal desempeño en su cargo, decisión que además implica remover al directorio, esa decisión se puede tomar aún fuera del orden del día, siempre y cuando derive de un punto del orden del día. ¿Qué quiere decir? Si de una discusión de cualquier punto deriva la responsabilidad del directorio, se puede votar el inicio de acciones y su remoción, aunque no esté en el orden del día. Supongamos que el punto del orden del día es informe del directorio sobre qué hizo para resolver los efectos de la pandemia del coronavirus. Cuando el directorio explica lo que hizo es una locura, puso a la sociedad en riesgo, entonces podemos a continuación, aunque no esté en el orden del día, tratar la remoción del directorio y designación de un nuevo director e inicio de acciones. ¿Se entiende? Entonces, son las únicas excepciones al orden del día. Fuera de estas excepciones, nada se puede tratar si no está en el orden del día. Acá me pregunta Gustavo por el chat si todos los socios pueden exigir copias del acta. Sí, todos los socios, una vez pasados los 5 días, pueden exigir una copia del acta firmada por el presidente. O sea, no pueden pedir una copia simple, pero también pueden pedir una copia que el presidente le firme, dando fe que es copia del original. Es un derecho de todo accionista. Entonces, acá Silvia me dice, ¿me puede repetir la primera? Yo ya me perdí la primera ¿qué? Silvia, Primera excepción, calculo. la primera excepción. Elegir quiénes van a firmar el acta. Ahora sí. O sea, la decisión de quiénes van a firmar el acta se puede tomar aún cuando no figure en el orden del día. Fuera de eso, no se puede tomar ninguna decisión que no figure expresamente en el orden del día. Perdón. Usted había nombrado asamblea unánime primero, creo, doctor. Claro, a lo mejor, claro, esa no la expliqué porque la vimos más temprano. La asamblea unánime, si la asamblea es unánime, o sea, están todos los accionistas y votan todas las cuestiones por unanimidad, me puedo salir del orden del día. Y ahí puedo incorporar lo que quiera. Las otras excepciones son elegir a quién firma el acta y la acción de responsabilidad cuando derive de otro tema. Esas serían las 3 excepciones. Otro tema importante. Sí. Silvia, ¿estás? No, ya está, gracias. No, claro, lo que pasa, a veces cuando aprietan la barra espaciadora se abre el micrófono. Entonces por ahí están escribiendo y abre el micrófono al espacio. Otro tema importante a tener en cuenta en la asamblea es que es un derecho esencial de los accionistas la deliberación. ¿Qué quiero decir? No puede la mayoría decidir, por ejemplo, bueno, esto que no se delibere, que se vote por sí o por no. Todo accionista tiene derecho a expresarse en la asamblea, y esto lo explicaba Sassot, que es un societarista, un clásico que escribió en los años 70. Sassot explicaba que hay un derecho a deliberar porque el accionista puede ser que con su explicación convenza a otros. A ver, a lo mejor la sociedad presentó un balance y la mayoría le tienen confianza y lo van a votar. Y yo tengo derecho a explicarle a todos por qué el balance está mal hecho. Porque a lo mejor los convenzo y más de uno, ante mi explicación, vota en contra. Entonces hay jurisprudencia que declara la nulidad de asambleas solo porque no se permitió la deliberación. La asamblea es un órgano para deliberar. Micael me dice, debería estar relacionado con el derecho de información. ¿A qué te referís? Lo que usted dice ahora, esto de deliberar, entiendo yo.
Sí, a ver, tiene que ver con el derecho de los socios a estar informados, pero, a ver, acá hay un derecho por excelencia del socio de permitir que él dé razones, explica, o trate de convencer a sus socios de algo. Por eso la Asamblea es un órgano de deliberación. Si no, podríamos votar por correspondencia. O por lo menos de explicar lo que Eligió la piensa. correspondencia, eligió la Asamblea. Sí, no te escuche, Imer. O por lo menos de explicar su postura, de expresarse, aunque sea. Claro, pero a ver, la finalidad no es solamente que se saque las ganas de decir las cosas. La finalidad es intentar convencer a los demás. Y tengo el derecho a intentar, aunque el otro crea que está seguro, a yo dar razones y que se sepa, y además hay algo más, a que quede constancia en el acta de lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si yo explico, bueno, esta decisión me va a llevar a tal lugar, quienes la adopten sabiéndolo, están asumiendo cierta responsabilidad si después pasa lo que yo estaba diciendo. Con lo cual yo también puedo querer que quede en actas lo que yo estoy diciendo, mi moción. A ver, son bastante divertidas las asambleas. Lástima, todos los años hacemos un ejercicio de una asamblea en clase, obviamente por esta vía no lo podemos armar, o sea, ustedes los que les tocó cursar este cuatrimestre se lo perdieron. Pero es importante, es muy importante esto del derecho a deliberar, porque hay jurisprudencia que ha anulado asambleas simplemente porque no dejaron hablar a alguien que a lo mejor tenía el 10%, y los demás decían, pero si el 90% restante queríamos aprobar, ¿en qué cambia que este 10 hable? Y la respuesta del juez es, bueno, porque nadie puede decir qué hubiese pasado si el que tenía el 10% hablaba y explicaba y daba sus razones. Bueno, yo creo, no sé, Adrián, si hay algún tema, quedaría, de acá nos está quedando el tema de limitaciones de voto e impugnación, que es lo que pensaba dejar para el miércoles. Dale, sí, sí. Bueno, y de paso, ya que estamos, les presento a la doctora Rossetti, que era la docente que hasta ahora no conocieron, que la tenemos acá, la estamos viendo, pero está en Suecia. Pero bueno, aún así... Hola, ¿cómo están? Docente de la cátedra, si hay algún... Creo que hay alguien que está recursando que te conoce. Pero bueno, para los demás... Sí, creo que sí. Hoy conseguimos que se incorpore. Total, le dijimos que a esta altura estar en Suecia o estar en Lomas es exactamente lo mismo. Para tranquilidad no está varada, ¿no? Distancia. Así que bueno, acá ya la tenemos presente y la vamos a seguir incorporando a las clases. Bueno, ya mañana van a tener una guía corregida por mí, completa. Con lo cual los que se enojen con la guía, creo que fue la quinta, se enojan con ella. Que vayan a reclamar a Suecia, ¿no? Sí, se les va a complicar ya reclamar. Bueno, antes de dejarlos, ¿alguien tiene alguna duda con lo que vimos? Tengan en cuenta que la asamblea es casi el centro de la segunda materia. Yo les digo siempre que el que no sabe asamblea o no sabe directorio, que es lo que vamos a ver el miércoles de la semana que viene, no puede aprobar. Porque nadie podría manejar sociedades o simplemente dedicarse a litigar contra sociedades si no maneja bien cómo funciona la asamblea, qué se puede hacer en la asamblea o la parte de directorio. Por eso les pido, traten de repasar lo que vimos hoy. Yo la clase se las voy a seguir grabando, con lo cual yo ahora en un rato les subo a Carlon para que la puedan ver, o los que no pudieron asistir que la vean, pero concéntrense, váyanse al manual. Yo en la guía siempre les marco qué artículos son para los que estén con leyes comentadas, que en la biblioteca virtual está la de Nielsen, que es muy buena, pero bueno, traten de verlo, y lo que puedan ver acá el miércoles mejor, porque nos consultan el miércoles las dudas. Acá me preguntan si vamos a seguir con esta aplicación o vamos a usar Jitsi Meet. Yo acá les cuento, yo tuve toda la intención de usar Jitsi Meet porque si alguno se conecta por datos, no sé si alguno de ustedes se conecta con datos de celular. Bueno, quizá, Sandra, yo sé que los que se conectan con datos esto es carísimo, lo sé. Y probablemente haya, ahora te contesto, Micael, probablemente haya alguno de los que a lo mejor no ponen la imagen porque justamente ahorran datos de esa manera. Con lo cual yo intenté usar Jitsi Meet, porque Jitsi Meet sería gratuita para datos, porque está alojada en la página de la universidad. Pero no se pudo dar la clase. No me escuchaban, no escuchaba a los alumnos, se cortó 4 veces,
no permite grabarla, con lo cual pierden la facilidad de que yo después se la suba para volver a verla, con lo cual desistí. Si fuesen muchos los que me plantean económicamente no lo puedo sostener, bueno, podemos intentar hacerlo, pero la verdad es que la clase que intentamos dar por Jitsi Meet, que fue en otra comisión, fue una clase perdida, porque no se nos escuchó, no funcionó, y para peor, no se puede grabar, con lo cual no se las puedo subir después. O sea, no... acá una alumna está comentando lo mismo con otra materia. Nosotros hicimos el intento porque de verdad me preocupó, porque yo sé que muchos que están con datos de celular y se les hace caro. Pero créanme que no, para dar una clase que no se escuche, creo que prefiero esta. Bueno, o el que no pueda asistir, aunque sea después, la puede ver el video de YouTube, que ahí les abarata bastante el costo en comunicación. Pero bueno, si a alguien se le complica mucho, nos avisa y tratamos de buscar la manera. Pero por eso lo descartamos. Acá hay varios escribiendo que en otras materias se les complicó la clase, por eso lo descartamos. Alguien me preguntó una duda con el 59, volvemos al SRL. Si querés decime, Micael. Sí, porque dice que ¿cómo dice? Que las resoluciones sociales se pueden adoptar por comunicación de los socios a la gerencia. Sí. Entonces, ¿no sería necesaria la asamblea? No entiendo eso. A ver, viene bien la pregunta, porque aclara muchas cosas. El 159 se refiere a SRL. Hoy estuvimos hablando de asamblea, que es el órgano necesario de gobierno en la sociedad anónima. O sea, cambiamos. El 159 es para SRL, el 233 a 254 para sociedad anónima. En la sociedad anónima sí o sí asamblea. En la SRL, vos fíjate que el artículo te dice, 159, el mecanismo es el que elijan los socios. Con lo cual, en el contrato pueden poner que hacen asamblea si quieren, y deliberan. Si el contrato no eligen nada, supletoriamente, o sea, por defecto, se celebran o por dice acto escrito del que surja la voluntad de todos los socios se juntan, escriben algo y lo firman, o uno lo firma y lo va circulando y lo firman todos, o sistema B, notificación escrita a la gerencia después de haber recibido una consulta también por escrito por medios fehacientes. Entonces, son dos mecanismos para la SRL en caso de silencio del contrato. En cambio, todo lo que vimos hoy es para sociedad anónima. ¿Sí? ¿Aclarada la duda? Una pregunta, ¿puedo hacerle? Sí. Acá hay una afirmación, por ejemplo, el socio de SRL responde hacia terceros en forma limitada y simplemente mancomunada. Me entraba la duda, porque el tema de simplemente mancomunada. Bueno, te voy a dar una pista, porque yo te la podría responder, sí, pero me ayuda más que busquen la solución. Pero te voy a dar una buena pista. El artículo 150. Bueno, lo voy a leer. Es que leí, pero no me daba cuenta. Porque yo lo que entiendo que responden por lo que aportan. No, a ver, ¿qué quiere decir simplemente mancomunado? A ver, alguien que se lo cuente a Silvia. Bueno, después lo veo. Dale, o vos, decime, Silvia. No, yo lo que entendía, porque yo lo que entiendo, que responden los socios en la SRL, están limitados al aporte que realizan. Sí. O sea, el aporte sea pero el límite es ese. Y simplemente mancomunada, yo entendía como que era como en partes iguales, ¿no? O por el aporte no necesariamente de cada uno. Iguales. A ver, simplemente mancomunado, lo explico yo. Quiere decir cada uno por su parte. Por su parte, por lo que aportó. Un socio que tiene el 70% y otro que tiene el 30%, el del 70 responde por el 70% de la obligación y el 30 por el 30. Es lo opuesto a solidario. Solidario quiere decir que todos responderían por el total. No es lo mismo la parte de solidaridad o mancomunación que el límite. Una cosa es que haya un límite, otra cosa es cómo responde. Sí. Mancomunada se refiere que responde por lo que aportó cada uno, en realidad. No, mancomunada es que responde por una parte de la obligación. Pero no en forma proporcional a lo que aportó. Puede ser, yo puedo responder en forma mancomunada e ilimitada o mancomunada y solidaria. No, perdón, o mancomunada e ilimitada.
Mancomunada y solidaria no, porque son opuestos. Son opuestos. Ilimitada y mancomunada, eso es lo que me... Señor, ¿vas a comer? Es por el 150, por la garantía de los aportes, ¿sí? Claro, el 150 está la explicación. Ahora, si tenés que resolver lo de simplemente mancomunada o solidaria, tenés que ir al Código Civil y Comercial a obligaciones, para encontrar la definición de qué quiere decir simplemente mancomunada y qué quiere decir solidaridad. Bueno, gracias. No, de nada. A ver, se me prende el chat. No, está Cintia, que es una compañera que te está ayudando, Silvia. Pero separen, porque es un error muy común confundir solidaridad con ilimitación. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, en ese caso, los libero. Acuérdense que este miércoles vamos a reunir el Zoom. Yo voy a ver si puedo reprogramar esta misma reunión de Zoom para usar las mismas claves, o si no, les voy a publicar en el Classroom otra, con otras claves. ¿Sí? Porque esta hasta ahora la había programado para días lunes. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. No, de nada. Gracias. Buenas noches. Gracias, profesor. No, de nada. Hola, Dani. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? Bien, lindo que hayas estado en la clase. Sí, la verdad que... No sé, la 1, 2 de la mañana ya. Acá son casi las 2. Bueno, por eso, doble mérito estar despierta a 2 de la mañana. Mañana dormís un rato más, que ya no te quejes. Bueno, saludos a todos allá. Chau, chau, gracias. Hasta luego, chau. Chao, Dani.